Bienvenidos a nuestra segunda sesión de promoción horizontal para el estado de Chihuahua para el ciclo escolar 25-26. Hoy analizaremos el marco para la excelencia en la enseñanza, su primer criterio, que es desempeñar nuestra función con apego a los principios filosóficos, éticos y legales. Y entonces analizaremos artículo tercero. Espero que les sea de utilidad. Bueno, les decía que esta es nuestra segunda sesión de promoción horizontal de la comunidad de aprendizaje. Información es poder. Siempre utilizo este hashtag porque creo que entre mayor información tengamos y mayor preparados estemos, pues nos sentimos mucho más empoderados para enfrentar cualquiera de los procesos. En el caso de promoción horizontal, en la sesión anterior analizamos la convocatoria y nos topamos con algunas sorpresas, ¿no? El hecho de que se decida en esta convocatoria que los compañeros que hayan sido acreedores al incentivo en el año 21, 22 y 23 no pueden participar por un segundo nivel. Les voy a pedir de favor, chicos, que revisen sus micrófonos, que no estén abiertos porque se duplica la voz y a mí me cuesta en esta ventana ver quién es el que lo tiene así. Gracias. Entonces, bueno, les decía que una de las sorpresas pues fue que hacen un apartado y dicen que esta vez solo pueden participar las plazas que ustedes registren y que no hayan resultado beneficiadas en los procesos del 2021 al 2024 para obtener el incentivo. Les comentaba que pues me parece injusto porque pues no podemos estar a expensas de que cada cambio de gobierno entren y decidan que la forma en que nos evaluaba el anterior era incorrecta y que hay que generar un nuevo sistema, afectando a los compañeros que ya habíamos estado obteniendo el nivel 1. Entonces, pues, ¿cuántos años más nos va a tomar llegar al nivel más alto? Pero bueno, eso es solo una queja. Cierro paréntesis. En cuanto a eso es para los de jornada, los de hora, semana, mes, pues pueden participar con un mínimo de 12 horas en una asignatura que sea afín, pues, a su perfil. Quedamos entonces la semana pasada. Maestra Margarita, le estoy cerrando su micrófono y se le vuelve a abrir. Si me ayuda apagándolo, por favor. Gracias. Les comentaba la semana pasada, pues que de aquí a la parte de sacar cita para el registro, pues nos queda un montón de tiempo, entre comillas, libre, porque yo sé que cada uno tenemos un montón de cosas que hacer en nuestras escuelas, pero vamos a aprovechar este espacio, estas semanas intermedias, para ponernos a avanzarle a las guías. UCICAM tiene la mala costumbre de publicar las guías de estudio casi al final, cuando ya se tiene el examen encima, y entonces yo prefiero estudiar desde antes. Así que les voy a mostrar cuál va a ser el proceso que vamos a seguir y de dónde es que yo estoy sacando lo que ustedes tienen que ver. Es un sistema que hemos estado usando los últimos años y que siempre hemos tenido muy buenos resultados. Deben de estar viendo en su pantalla un PDF, marco para la excelencia en la enseñanza. ¿Es así? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar con la revisión de este marco para la excelencia en la enseñanza y en la gestión escolar en educación básica. Este documento es la última versión que fue publicada en diciembre del año pasado y aquí nos marca los perfiles profesionales que todos nosotros debemos de cumplir, estemos o no participando en alguno de los procesos. Y viene definido por criterios e indicadores de acuerdo a la función que cada uno desempeñamos, personal docente, técnico docente, ATP, director o supervisor. Y entonces nos va diciendo qué nosotros debemos de ser y hacer para ser buenos en la función que estamos desempeñando. Nos vamos a basar en estos criterios e indicadores para ir determinando pues cuáles son los materiales a revisar. En el índice nos marcan pues cuáles son los perfiles y luego comienza con
a explicarnos pues cómo debemos de ser los maestros. Una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y entonces no es como que nos podamos ir a buscar un libro que se llame así, ¿verdad? Que diga principios filosóficos, éticos y legales, sino que nosotros los vamos desmenuzando a partir de algunos documentos. Platíquenme ustedes dónde podemos encontrar los principios filosóficos, éticos y legales de la educación en nuestro país. ¿Qué documento habría que revisar? Artículo 3º, dicen en el chat. ¿Cuál otro? Ley General de Educación. Ajá, ¿qué más? ¿Me repite la pregunta, maestra Elena, por favor? ¿En qué documentos nosotros podemos encontrar principios filosóficos, éticos y legales de la educación que nos digan cómo debemos de trabajar? Maestra, en el manual, perdón, en el manual administrativo del gobierno del estado y también en el código administrativo del gobierno del estado. Okay, pero por encima de eso, al ser esto un examen nacional, los principios, gracias maestra, los principios filosóficos, éticos y legales los vamos a encontrar en la Constitución, artículo 3º, y luego de ahí artículo 3º nos va a llevar a Ley General de Educación. Los indicadores de Ley General de Educación, pues nos habla también del respeto a los derechos de nuestros alumnos, y para conocer bien sobre qué estamos parados, nos vamos a tener que ir a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero también nos habla de ética y de cómo nosotros tenemos que tratar a nuestros alumnos al entender que la educación pues es un derecho humano y que nosotros tenemos que impartirlo sin importar la condición de nuestros alumnos. Y entonces nos vamos a topar en el camino con el protocolo único para la prevención, atención de casos de violencia. Nos vamos a topar también en el camino con manual de seguridad escolar, y entonces en eso se nos van a ir todas estas semanas antes de que ustedes puedan hacer su cita de registro. Partiendo de que debemos de ser nuestro trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales, pues es que hoy vamos a empezar con artículo 3º. Y ustedes dirán, otra vez el artículo 3º, pues y desde que estábamos en la primaria nos lo enseñaban. Bueno, a mí en la primaria me enseñaron que las características de la educación, por ejemplo, según la Constitución en aquellos años, pues eran 3, que era laica, gratuita y obligatoria. Pero han pasado varias reformas en las que se le han adicionado características y que conviene revisarlas, no para aprendernos el artículo 3º de memoria, sino para comprender qué implica cada una de estas características de la educación en mi desempeño, en la labor que yo voy a realizar en mi escuela. Y entonces, si les parece, comenzamos con artículo 3º. Toda persona tiene derecho a la educación. Y ahorita les leía en el mismo marco para la excelencia que al ser este un derecho humano, pues nosotros tenemos que ser garantes de que se cumpla, de que los alumnos puedan gozar de este derecho. Entonces, el Estado, es decir, la Federación, los estados, la Ciudad de México y todos los municipios, tienen que encargarse de impartir y de garantizar la educación, que puede ser inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial y hasta secundaria conforman la educación básica. Básica y media superior son obligatorias. Y en cuanto a la educación superior, esta es obligatoria en el sentido de que el Estado está obligado a ofertar opciones de educación superior para los estudiantes. La educación inicial, entonces, es un derecho para la niñez y es el Estado el responsable de crear conciencia en las familias sobre la importancia que ésta tiene en el desarrollo de los alumnos, de nuestros niños. Bueno.
Y entonces nos dice que ¿quién es el rector de la educación en nuestro país? Pues el Estado, la nación, y es encargado de que la educación impartida por él, o sea, por ustedes y yo, además de que sea obligatoria, tiene 5 características más: obligatoria, universal, inclusiva, pública, laica Gratuita. y gratuita. Y entonces en estas 6, les decía yo, pues se han ido incorporando. En mis tiempos nada más era laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué es lo importante de saber estas 6 características? Pues las implicaciones de cada una. La primera que les dije es obligatoria. ¿A qué se refiere o cómo entendemos la obligatoriedad de la educación? ¿Quién me ayuda? A que los niños, buenas tardes, maestra, Buenas demás tardes. compañeros, a que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a recibir educación, el Estado, la Federación a proporcionar las instalaciones y los padres pues la obligatoriedad. Oigan, ¿hasta qué nivel es obligatoria que los niños reciban educación? Como mínimo. Hasta la secundaria. Hasta la prepa. A ver, pongámonos de acuerdo, dijo la canción. ¿Hasta la secundaria o hasta la prepa? Lo acabamos de Es leer. hasta la secundaria, maestra. Hasta la No, secundaria. La secundaria. no, fíjense que no. Ya hace años que se incluyó a la educación media superior como obligatoria, y arribita se los acabo de leer. Desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, que son educación básica, más la media superior, estas son obligatorias. Y luego la obligatoriedad de la educación superior le corresponde al Estado, es decir, está obligado a ofertar espacios de educación superior. Y luego nos dice que además de obligatoria, la educación que nosotros impartamos debe de ser universal. ¿Cómo entendemos esta universalidad? ¿Qué significa que la educación sea universal? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. creo que es porque es para todos, ¿no? Así es, gracias. Al ser un derecho humano, pues entonces es irrenunciable e inalienable, y entonces es para todos, es universal. Luego nos dice que es obligatoria, universal e inclusiva. ¿Qué implicaciones tendrá que nosotros estemos obligados a ofertar educación inclusiva? El hecho de Buenas no poder. tardes. Ok. Que no se discrimine a nadie, que no nadie quede fuera de ella, que se le den las facilidades para que pueda acceder cualquier persona. Ok, gracias. Maestra, adelante. Sí, era referente a eso, que sin importar razas, condición física, económica de ningún tipo, debe ser cuestión para que una persona tenga derecho a acceder a la educación. Gracias. Entonces nosotros tenemos que dar educación para todos, sin importar su condición. Vamos bien hasta ahí. Luego dice que es pública. ¿Por qué? Pueden googlear, y le pueden preguntar a Siri, Alexa, a quien ustedes quieran. ¿Por qué decimos que debe ser pública? Pues porque la oferta el mismo gobierno y es una obligación del Estado y es para todas las personas, o sea, no tiene la exclusividad de tener un costo extra o de que se maneje de manera autónoma. Ese es un servicio que nosotros o que el Estado está obligado a ofertar. Y luego gratuita. Cuando analicemos la Ley General de Educación, nos vamos a dar cuenta que tiene ahí algunos artículos que dicen
Por ejemplo, que nosotros no podemos condicionar el servicio a recibir alguna contraprestación. Es decir, yo no le puedo decir a los papás que si no me pagan las cuotas de sociedad de padres, yo no le entrego su certificado o que no puede ingresar hasta que pague tales cosas. Eso no. Es gratuita porque el gobierno le paga a los maestros, construye las escuelas y en la ley, entre comillas, el gobierno las mantiene. Las equipa y las mantiene. Digo entre comillas, porque aparte en Ley General de Educación ya señala que no es que estén prohibidas las cuotas, ¿eh? O sea, sí los papás les podemos pedir aportaciones. Lo único que está prohibido es que a condición de esa aportación que tú me des, yo te ofrezca o no el servicio. Eso sí es ilegal. Entonces es gratuita mientras nosotros no condicionemos, vamos a estar dentro de la ley mientras no condicionemos el servicio a alguna aportación de los papás. Y finalmente, la última característica es que la educación que impartamos ustedes y yo en escuela pública debe de ser laica. ¿Qué significa ser laico? Buenas tardes, maestra. Buenas Se tardes. refiere a sin ningún fin religioso. Sin ningún fin religioso. A ver, métanse a su celular y búsquenle qué significa laico. Pues sí, maestra, ¿no? Que quede fuera cualquier creencia religiosa dentro de la educación que se imparte. Ajá. Es decir, nosotros nos tenemos que mantener ajenos a cualquier doctrina religiosa. Cuando ya profundicemos en esto, en Ley General de Educación, veamos que muchas de las prácticas que nosotros llevamos a cabo de manera, ¿qué les diré? Pues ya normalizada, van en contra del precepto de una educación laica. Por ejemplo, hace 3 meses, ¿qué temporada pasamos? La Navidad. La Navidad. Y entonces las últimas semanas, los últimos días, en este rollo de la Navidad, los profes decimos, excusas, ¿eh? Ahí les va. Número 1, los papás lo piden. Me refiero a coros, me refiero a villancicos, pastorelas y demás. Los papás lo piden. Maestra, es que los niños hablan de eso y quieren saber. Maestra, es que eso nos ayuda a darle proyección a la escuela, esos eventos, estos festivales navideños. Esto va en contra de la educación laica y les digo que son excusas porque realmente nosotros le hacemos caso a los papás y a las familias cuando queremos y cuando no es conveniente para el trabajo que desarrollamos, entonces sí decimos, los papás están equivocados, los papás no saben. Entonces, para nosotros mantenernos ajenos a cualquier doctrina religiosa, en Navidad, en este periodo de diciembre, no debiese haber en las escuelas ningún arbolito de Navidad, ninguna decoración de este tipo. Y el otro día en promoción vertical, una maestra me discutía que por qué el arbolito no, qué tiene, en qué me afecta a mí el arbolito. No, a mí no me afecta nada, sino que el artículo 3 habla de educación laica, ajeno a cualquier doctrina religiosa. Y a veces hacemos las cosas por costumbre y no analizamos lo que significan. El arbolito, por ejemplo, nos explicaban ahí que tiene su estrella y que cada punta significa algo y que los foquitos significan otra cosa. ¿Qué tiene que ver con religión? Ahora hacemos los coros navideños y la canción que ustedes me quieran poner, habla de la Virgen, del Niño Jesús, del nacimiento de los Reyes Magos, de Belén y demás. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros? Algunos tenemos o tienen vocación de catequistas, pero pues eso déjenlo para el sábado y el domingo. En el deber ser y en todo lo que ustedes van a contestar en esta evaluación, nos vamos a mantener ajenos a cualquier doctrina religiosa. En 2021, cuando fue el primer concurso por parte del UCICAM, uno de los indicadores era que si yo quiero aclarar esto, el examen pues no es de preguntas concretas de los artículos o de que ustedes se sepan la ley de memoria, sino que son planteamientos de casos y conforme a la comprensión que ustedes tengan de estas implicaciones, pues van a escoger la respuesta correcta. Hay gente que me dice, maestra, es que todas se parecen. No, si a usted se le hace que todas se parecen es porque no estudió bien,
porque siempre hay alguna palabra o algo que nos hace discernir si es correcto o incorrecto. Este ejemplo del que les hablo decía algo así como que estás preparando tu pastorela y tienes un alumno que profesa que no es católico y entonces su familia no le permite participar en esto. ¿Tú qué harías? Y luego ya viene una opción, darle permiso de que en ese periodo que se presenta la pastorela él no asista a clases. La otra, ponerle otras actividades mientras el resto de los alumnos están ensayando y preparando la pastorela. 3, darle otras funciones, es decir, que él se encargue de hacer escenografía, de ayudar con los vestuarios o de ser asistente. O 4, no hacer pastorela en la escuela. ¿Cuál ustedes creen que es la correcta de acuerdo al deber ser? No hacer pastorela. No hacer pastorela. Exacto. La 4, no hacer pastorela. Y entonces, yo soy respetuosa de sus creencias. Hay veces que en estas asesorías me aviento toda la hora peleándome con la gente que defiende a capa y espada las pastorelas, las posadas, los villancicos y demás, o la decoración en las escuelas. Pero pues no se trata de pelearnos. Se pone padre el debate porque hay gente que se niega a soltar algunas prácticas, ¿no? Pero aquí estamos trabajando en el deber ser. Yo los estoy preparando para su evaluación y en la evaluación no es lo que nosotros hacemos en la vida real, sino el deber ser, lo que todos deberíamos estar haciendo. Entonces, ahí cerramos con estas 6 características. La educación que imparte el Estado, ustedes y yo, es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y luego nos dice el artículo 3 que esta educación que vamos a impartir debe estar basada totalmente en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y que va a tener un enfoque de derechos humanos. Por eso más adelante vamos a ver Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para desmenuzar cada uno de esos derechos y qué implica para mí poderlos respetar. Porque acuérdense que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Y además me dice que este enfoque va a ser de derechos humanos, pero también de igualdad sustantiva. Googleen ahí, por favor, qué significa igualdad sustantiva. O los que ya han estado otros años aquí estudiando ya se lo deben de saber. ¿Qué es igualdad sustantiva? Dicen en el chat. Que no ¿Acceso a las mismas oportunidades, maestra? Maestra Vero, adelante, perdón. Es acceso a las mismas oportunidades y trato para el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. Gracias. Igualdad sustantiva entonces es el acceso al mismo trato y oportunidades. Entonces, en esos 2 renglones me está diciendo el artículo 3 que la educación que yo imparta debe de respetar la dignidad de las personas, debe de enfocarse en los derechos humanos y le debe de dar el acceso al mismo trato y oportunidades a todos. O sea que yo tengo que tratar a todos por igual, migrantes, no migrantes, hablantes de lengua indígena, hablantes de lengua extranjera, paguen o no paguen las cuotas, altos, chaparritos, morenos, con discapacidad, alumnos regulares, a todos yo les tengo que dar el acceso al mismo trato y oportunidades. Significa que aquí, pues, respalda la respuesta que ustedes me acaban de dar respecto a los villancicos, a la pastorela. Igualdad sustantiva es que yo le voy a dar el acceso al mismo trato de oportunidades a todos, por lo tanto, jamás voy a poder hacer actividades donde alguno sea discriminado, donde yo le diga, bueno, mira, todos vamos a ensayar para esta actividad y tú nada más ayúdanos a pintar los arbolitos o bárrenos la explanada porque ahí es donde se van a presentar tus compañeros, porque entonces no le estoy ofertando a ese alumno el mismo trato y las mismas oportunidades. Maestra Nubia, ¿tiene su mano levantada? Sí, maestra. Una pregunta. En el caso de los niños que su religión no les permiten hacer los honores a la bandera, ¿qué se hace en esa situación? Bueno, ahí estamos hablando de 2 cosas distintas. Uno es que nosotros impartamos cuestiones religiosas y otro es que la religión del niño le impida participar de alguna forma en las actividades. Por ejemplo, en este caso, la ley también dice que nosotros vamos a fomentar el amor a la patria. Y entonces, en el saludo a la bandera,
la creencia que ellos tienen, porque he tenido alumnos que lo han discutido conmigo, es que nosotros estamos adorando a un trapo o que somos idólatras porque le estamos dando como a un símbolo nuestro amor y nuestro respeto. Y entonces obligarlo a saludar, pues para él es faltar a sus creencias. Pero el alumno puede permanecer ahí formadito y todo en silencio mientras los demás saludan a la bandera, ahí no pasa nada. Este, quiero hacer la diferencia entre lo de villancicos, coros y demás, porque en villancicos, coros y otras cosas, soy yo, profesor, quien está imponiendo una religión sobre otras. Y entonces no nos vamos a ir ni por mayorías, ni porque es que aquí, y si todos somos católicos, porque ya me han preguntado eso en las asesorías, aunque todos sean católicos, si todos sean católicos en el salón y tienen muchas ganas de hacer cosas de la Navidad, vamos a inscribirnos el sábado al catecismo. Aquí en la escuela no podemos nosotros hacer, nos tenemos que mantener ajenos a doctrinas religiosas. Este es el otro lado de la moneda, lo que usted me plantea, cuando esta creencia religiosa es la que al niño le impide o ver las cosas como yo las veo. Y ahí también tenemos que entender, lo vamos a ver en Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues que hay muchas otras formas de ver el mundo distintas a la mía y que yo debo entender que a veces para un alumno puede resultar agresivo o violento algo que yo le pida. Cuando yo voy y le levanto la mano y a fuerzas quiero que salude, pues a lo mejor él tiene dentro de sus creencias ciertos miedos o cierta forma de ver ese saludo a la bandera y él piensa que él siente que está faltando a sus creencias, no lo puedo forzar. El amor a la patria no es nada más saludar, sino ser respetuosos en silencio, bien formados y demás, sin estar jugando. Entonces, no sé si con eso le di respuesta, maestra. Nos busca aquí que fomentemos el amor a la patria, pero tampoco así como que la idolatría ni cortarnos las venas porque alguien Ah, no saludó. ok, maestra, muchas gracias. A la orden. Y entonces, en el consejo técnico de este viernes, por ejemplo, hablamos un poquito de esto de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, si se acuerdan, venía en la guía, porque entonces se está buscando promover un desarrollo integral de nuestros alumnos. Y a la vez que desarrollamos todas sus capacidades, nos dice que hay que fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional. Todo esto en la independencia y la justicia. Y que además vamos a promover honestidad, valores, mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice que el Estado va a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Pueden googlear ahí qué es interés superior de niñas, niños y adolescentes, por favor. ¿A qué se refiere interés superior? Al ejercicio de su derecho a la educación para el efecto y garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Entonces, el interés, gracias, es un principio constitucional, empezando por ahí. Y entonces ahí señala que los niños, niñas, niños, adolescentes y jóvenes van a ser la prioridad en la toma de cualquier decisión. En este caso nos dice que es acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Ellos siempre van a ser prioridad en las decisiones que nosotros tomemos en ese sentido. Y luego ya nos empieza como a barbear un poquito el artículo 3 y dice que ustedes y yo somos agentes fundamentales del proceso educativo y como tal reconocen lo que nosotros contribuimos a transformar a la sociedad. En ese sentido, nos dan el derecho, no sé si es un premio o un castigo, de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por las evaluaciones de diagnóstico que se van haciendo para cumplir los objetivos y propósitos del CEN, el Sistema Educativo Nacional. Y de ahí parte las disposiciones para el sistema de la carrera de maestras y maestros, que es el UCICAM. En este sistema, pues es la federación quien tiene la rectoría y quien lo va a ir coordinando con las entidades federativas para implementarlo de acuerdo a los criterios de la educación que están previstos en este artículo. Como parte de este sistema para la carrera de maestras y maestros, pues vienen 3 procesos, que son
admisión, promoción y reconocimiento. Admisión, pues es cuando concursas por una nueva plaza. Promoción incluye horizontal, vertical, horas adicionales. Y luego reconocimiento, que es otra convocatoria que también ya está ahorita abierta. Y entonces estos son procesos de selección en los que los aspirantes deben de pasar en igualdad de condiciones, que son procesos que deben de ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales según la ley, y que van a considerar los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para que ustedes y yo podamos generar aprendizaje y desarrollo integral en nuestros alumnos. Todos los nombramientos que se deriven de estos procesos solo se deben de otorgar en términos de esa ley, que es la ley de USICAM, que también muchos ya deben de haber analizado. Y dice que aquí lo que viene en este párrafo, es decir, los procesos admisión, promoción y reconocimiento, en ningún momento deben de afectar la permanencia de nosotros, que fue lo único, así que ustedes digan distinto o rescatable respecto al servicio profesional docente, porque el servicio profesional docente marcaba un cuarto proceso que era permanencia, que era como los juegos del hambre, ¿no? Se hacía un sorteo entre comillas y a los que nos tocaba, pues participabas, te daban 3 oportunidades y en esas 3 oportunidades tenías para pasar la evaluación, pero si la pasabas con resultados muy altos, pues nos ganamos el K1 en aquellos años. Chicos, les encargo mucho su micrófono porque se empiezan a abrir todos, no sé por qué. Y luego, el Estado debe de fortalecer las instituciones públicas formadoras de docentes, especialmente las normales. Y luego nos dice que los planteles educativos, las escuelas, constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que entonces el Estado debe garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Cuando ustedes vayan a hacer una gestión, alguna solicitud a través de un oficio, recalquen esta parte, ya que con base en lo descrito en el artículo 3º, donde señala que el Estado debe ser garante de la infraestructura educativa, es que solicito tal cosa. Esto le sirve de argumento. A fin de dar cumplimiento a lo que dice este artículo en su fracción segunda, el Ejecutivo Federal, es decir, nuestra presidenta, debe determinar los principios rectores y objetivos que deben de ir en educación inicial, cuáles son los planes y programas de estudio para educación básica y educación normal de todo el país. Y en este proceso se debe de considerar la opinión tanto de los gobiernos estatales como de todos los actores sociales que estamos involucrados en el proceso educativo. Los planes y programas de estudio que se generen deben de tener perspectiva de género y una orientación integral. Y entonces ya viene lo que debe de incluir: ciencias, humanidades, matemáticas, lectoescritura, literacidad, geografía, civismo, filosofía, etc. Bueno. El criterio que va a orientar a la educación que impartimos está basado en los resultados del progreso científico. Ojo aquí. Debemos de luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Me gusta enfatizar en esta parte porque luego nosotros mismos somos fanáticos y nosotros mismos nos convertimos en víctimas de la servidumbre, en casarnos con algún partido político, con algún candidato, con algún color, prejuzgar a los que no piensan igual que nosotros o a los que no se ven igual que nosotros. Y entonces estamos yendo en contra de este criterio rector. Todo lo que nosotros enseñemos debe de basarse en los resultados del progreso científico, luchar siempre contra la ignorancia y los efectos que ésta tiene, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Debe de ser democrática y entendiendo que la democracia no es nada más como pensamos que votar y mayoría de votos. No, no es eso, sino un sistema de vida que está basado en la mejora constante, tanto económica, social o cultural de nuestro pueblo. Nacional porque sin hostilidades y sin exclusivismos debe atender la comprensión de nuestros problemas, aprovechar nuestros recursos, defender nuestra independencia política y asegurar nuestra independencia económica para poderle dar continuidad y acrecentar nuestra cultura.
Contribuir además a la mejor convivencia humana para fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza y la diversidad cultural. Y ser equitativo porque para esto el Estado debe de implementar las medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación y que a través de esto se combatan las desigualdades tanto socioeconómicas, regionales, de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Aquí entra la diferencia entre igualdad y equidad. Otras veces les he puesto por aquí la imagen de los niños que están paraditos sobre las rejas. La voy a buscar rápidamente. ¿Qué es esta? ¿La pueden ver? Sí. Gracias. La distinción entre igualdad y equidad, pues es que igualdad es darle lo mismo a todos y equidad es darle a cada uno lo que necesita. Tengo 3 niños, tengo 3 rejas y el problema inicial es que dos de ellos no pueden ver al otro lado de la barda. Si yo les doy a cada quien con igualdad un cubo para cada uno, el problema va a persistir. Entonces, en equidad es darle cada uno lo que necesita. El más alto no necesitaba nada y el más bajito necesitaba 2. Aquí en este artículo, en esta fracción, perdón, donde habla de ser equitativo, pues habla de estas medidas que garanticen que todos puedan ejercer el derecho a la educación e ir combatiendo poco a poco estas desigualdades, tanto sociales como económicas. Y luego dice que para esto también en las escuelas de educación básica donde existe alta marginación hay que impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los alumnos, haciendo énfasis en aquellas que son de carácter alimentario. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Entonces también busca respaldar a estudiantes en vulnerabilidad social a través de establecer políticas más incluyentes y transversales. Y luego, inclusivo, porque va a tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de nuestros alumnos. Con base en el principio de accesibilidad, vamos a realizar ajustes razonables e implementar medidas muy específicas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ya iremos profundizando en eso conforme avancemos en el estudio. Intercultural, porque debemos promover la convivencia armónica entre las personas y las comunidades. Esto para respetar y reconocer nuestras diferencias y nuestros derechos en un marco de inclusión social. Integral, porque educa para la vida. Entonces, esto de integral significa que ningún campo tiene más valor o más peso que el otro, o es mejor o es más necesario. Nosotros debemos de trabajar todo como balanceado. Para esto es desarrollar en las personas sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les ayuden a alcanzar su bienestar. Y finalmente, aquí nos la cambiaron, la excelencia. Con Peña Nieto, que decía que la educación, no decía excelencia, tenía otra palabra. ¿Alguien se acuerda? Calidad. Calidad. Gracias. Y ahora dice que debe ser de excelencia la educación que ustedes y yo impartamos en las escuelas. ¿Y cómo entendemos la excelencia? Como la mejora integral y constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, seremos excelentes cuando obtengamos el máximo logro de aprendizaje de nuestros alumnos para desarrollar su pensamiento crítico y fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. Y luego habla de la gratuidad y cuestiones de las escuelas particulares y del nivel superior que a nosotros hoy no nos atañen. Se me perdió el chat acá. Bueno, entonces aquí estamos hasta aquí llegamos con Marco para la Excelencia en la Enseñanza, primera parte que es artículo 3. Recuérdenme cuáles son las 6 características de la educación que ustedes y yo estamos obligados a impartir. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ok. Ahora, alguien pregunta si hay lista de asistencia. No, cada uno es libre. Esto es una comunidad de aprendizaje. Les explicaba en la sesión pasada que es como una fiesta de traje. Todos traemos algo que compartir con los demás. Es una opción
que yo ofrezco de manera gratuita para que ustedes se preparen. No les da puntos para el examen, solo los prepara. Entonces no hay listas de asistencia, no están obligados a. Y me gusta que toque el tema de la lista de asistencia porque por ahí también se dice o se piensa que yo uso estos grupos con otros fines y no es así. Tengo 10 años ofertando estas asesorías, no hago listas, no hago nada. En algún momento se preregistraban para poder alcanzar lugar, porque en el 2021 que estábamos en cuarentena, estos grupos, así como ven el WhatsApp de 1000 participantes, los 1000 se querían conectar y teníamos sesiones donde estaban al mismo tiempo 500 o 600 personas. Entonces había que apartar lugar y se preregistraban. Ahorita pues no, porque aparte ya tengo la opción de un profe que nos ayuda muy amablemente a grabarlas y subirlas a YouTube, así que no hay listas de nada. Esto es cuando ustedes tengan la necesidad de estudiar y según el compromiso de cada uno. Entonces, dijimos que las 6 características de la educación ya están. Ahora, al inicio del artículo 3 nos señala hasta dónde es educación básica, hasta dónde es obligatoria y demás. Platíquenme qué niveles incluye educación básica. Educación básica. Primaria y secundaria. Y prepa. Prepa. En educación básica. No, la Es preparatoria no sé, inicial, educación básica. preescolar, primaria y secundaria. Educación básica es desde inicial y hasta secundaria, 4 niveles. Inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y luego la otra pregunta, pues es, ¿hasta dónde es obligatoria la educación en nuestro país? Hasta nivel medio superior. Preparatoria. Ajá, entonces, obligatoria es desde inicial y hasta la prepa, y básica es desde inicial hasta la secundaria. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuáles son los 3 procesos del sistema para la carrera de los maestros y los maestros? El proceso de admisión, horas adicionales y de promoción. No. Y reconocimiento le faltó. Promoción, reconocimiento y admisión. Ajá. Horas adicionales es dentro de promoción. Por eso ahora no les permitían participar. Era en uno o en el otro, porque son del mismo tipo de proceso. Entonces, conclusión, son admisión, promoción y reconocimiento. ¿Y cuál fue el proceso que se derogó al quitar el servicio profesional docente? Permanencia. Exacto, gracias. Platíquenme qué significa que la educación sea universal. ¿A qué se refiere? Que es para todos. ¿Y por qué decimos que es para todos? ¿Con base en qué? Porque es irrenunciable e inalienable. ¿Y por qué es irrenunciable e inalienable? ¿Qué es la educación? Es un derecho humano. Eso, al ser un derecho humano, pues ni lo podemos decir, ay, no, ya no quiero tener derecho a la educación o dame tu derecho a la educación para mí. No lo puedo renunciar ni me lo pueden quitar. Y entonces por eso es para todos. Al ser para todos, hablaba ahí ¿de qué? De igualdad sustantiva, que dijimos es, ¿quién se acuerda? Acceso a las mismas oportunidades y trato. El acceso al mismo trato y oportunidades. O sea que nosotros debemos de combatir cualquier conducta que resulte discriminatoria y debemos también de eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Alguna duda con artículo 3 o le podemos dar carpetazo? Adelante, maestra. Excelente. Maestra, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. si toda la educación privada también se tiene que alienar al artículo 3, porque ellos sí pueden abordar las doctrinas religiosas. A ver, vamos a volver a compartir. Déjeme, le pongo esa parte. Donde dice... Chéquele, le voy a compartir pantalla y espero que pueda resaltar este espacio. Esto que puse en azul dice que al Estado le corresponde la rectoría de la educación.
Y luego nos pone ahí una notita. La impartida por o sea, la que imparte el Estado, además de ser obligatoria, es universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. O sea, la que imparte el Estado debe de cumplir con esas 6 características. Ese es el señalamiento que nos hace. La educación privada, pues no la imparte el Estado. Y entonces ellos sí, y ahí es decisión de los papás. El Estado está obligado a ofertar educación que cumpla con esas 6 características. Pero si un papá decide que eso no es lo que quiere, él puede buscar en otro lado alguna escuela con reconocimiento de validez oficial que se apegue a su doctrina religiosa y no pasa nada. Pero la que imparte el Estado para todos debe ser libre de cualquier doctrina. Nubia. Maestra, una pregunta. Cada vez que se habla de cuando dice corresponde al Estado, ¿a qué se refiere? ¿A los gobiernos de cada estado? ¿Es ahí o cómo? No, el Estado se refiere ahí al gobierno. Cuando habla la ley del Estado de Chihuahua, por ejemplo, se refiere como entidad federativa. Pero cuando dice el Estado, y si se fijan, muchas veces les hago yo la aclaración, ustedes y yo, porque más adelante vamos a ver otro documento, Manual de Seguridad Escolar, donde dice que al ser nosotros trabajar en una escuela y la escuela pertenecer al Estado, ustedes y yo terminamos siendo el Estado y todas estas obligaciones recaen sobre nuestros hombros. No va a venir la presidenta Claudia Sheinbaum a hacer esto, sino que nosotros, como parte del Estado, nos toca. ¿Me explica? Sí, maestra, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Bueno, entonces les voy a dejar tarea, porque dijimos que esto es como una fiesta de traje y cada uno nos va a compartir lo que sabe. Después de artículo 3 viene Ley General de Educación, donde cada uno de estos conceptos que vimos ahorita por encima, pues ya se desmenuzan y entonces ya profundizan más en la gratuidad, en la inclusión, en esto de ser universal, en esto de ser laico. Y entonces necesito un voluntario o voluntaria que para la siguiente sesión nos comparta el título primero de esta Ley General de Educación, que es el derecho a la educación, donde nos explica qué implicaciones tiene que esto sea un derecho. Son 4 artículos, del 1 al 4, ¿quién dijo yo? Hay que exponerlos, maestra, o nada más presentarlos, como De vienen ahí en la preferencia ley que general. si quiere poner el PDF y lo compartimos en pantalla o si quiere usted hacer algún PowerPoint. Lo que hemos estado haciendo en la dinámica es que cuando alguien expone y hace una pequeña presentación, resumen, esquema, lo que quiera, luego se comparte en el grupo y ustedes van haciendo ahí su tarjetero, su fichero, para que luego le den una repasadita antes del examen. ¿Cuándo sería la próxima reunión, maestra? El 13, jueves a las 5 de la tarde. Ah, está bien, yo la hago, maestra. Gracias, maestra Arely Padilla. Ya la Son apunté. los 4 artículos de la Ley General de Educación. El título primero, que es donde comienza, es desde el artículo 1 y hasta el 4 nada más. Y ya con lo Ok, demás está le bien. ayudo yo. ¿Sale? Bueno, pues espero que el día de hoy haya sido provechoso. Esta sesión se queda grabada y la vamos a dejar en YouTube para que quien no se conectó, si ustedes la quieren repasar. Y de tarea entonces la maestra Arely nos va a compartir título primero de Ley General de Educación, donde nos explica qué implicaciones tiene que la educación sea un derecho, qué vamos a tener que hacer nosotros para garantizar y respetar este derecho. Y entonces nos estaríamos viendo el jueves de la siguiente semana a las 5 de la tarde en hora de Chihuahua. Siempre usamos este mismo link ahí para que lo guarden. Ahorita el que les había compartido, pues me confundí porque no vi que habían compartido cosas de grilla en el grupo. Yo lo agarré de los archivos, dije este mero y nada, que era ajeno. Entonces,
También les dejo de tarea usar el grupo únicamente para fines de promoción horizontal. Ya cuando tengamos nuestros resultados y este proceso se haya cerrado, entonces sí ya lo pueden usar para vender, para rezar, para pedir votos, para lo que ustedes quieran. Dice que si les puedo compartir el documento de la Constitución, pues en Google le ponen Constitución Política, Diario Oficial y ahí sale. Pero igual ahorita que cerremos la sesión, puedo cargarles este archivo. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? Bueno, pues quedó entonces a sus órdenes. Elena Gómez Bejarano, nos vemos la siguiente semana para tener nuestra tercera sesión. Hoy vimos artículo 3º y vamos a seguir con Ley General de Educación. Tengan muy bonita tarde, disfruten su viernes y su fin de semana mañana. Descansen. Muchas Igualmente, gracias. maestra. Gracias. A la Gracias, orden. bonita tarde. Gracias, lindo día a todos. Gracias. Gracias, maestra. Maestra.